¿Cómo te va? Te saluda Cristian Villancioto de Oviedo Press Multimedios Radio Mundo Sol. Cristian, Bateco, creo que está Súper. Néstor también ahí, le mando un fuerte abrazo y un saludo a toda la ciudad de Oviedo, un gusto poder saludarles a través de su programa Hablando Claro. Gracias, diputado, por atendernos. Estamos aquí con Néstor Castillo. Diputado, estaba haciendo un poco un relato acerca del pedido de informe que hiciste, proponés la modificación de la ley del nepotismo. ¿Cómo se vive ese ambiente ahí? No te digo microclima, porque este tema está abarcando todo el país, pero allí en Cámara de Diputados, ¿cómo se vive este ambiente? Lo hablaste con el diputado Raúl Latorre. ¿Cuál es tu propuesta en concreto con relación a la modificación de esta ley? Bueno, a ver, el ambiente es agridulce. ¿Por qué agridulce? Es positivo porque yo siento que ahora mismo el ambiente, el contexto, la presión de la prensa, la presión ciudadana, eso podemos utilizarlo a nuestro favor para conseguir los votos y hacer la modificación que necesita la ley de nepotismo. Entonces, eso yo lo veo como algo positivo. Como algo negativo, yo tengo muy buena relación con los funcionarios del Congreso, sobre todo con los que trabajan, ¿verdad? Porque acá hay de todo, acá hay planilleros, hay nepos, pero hay funcionarios clase A. ¿Y qué es lo que pasa? Estos nepos y los planilleros públicos manchan el buen nombre de los funcionarios públicos de bien. Entonces yo me junto con directores y demás cosas que son excelentes o directoras, trabajo con ellos, no son funcionarios míos, son de la Cámara, y por supuesto que para ellos después de estar 15 o 20 años desmotiva que de repente alguien te entre por el costado y que gane lo mismo que vos, o inclusive a veces que te coma el puesto, ¿verdad? Simplemente por ser el hijo de... Entonces hay un doble ambiente acá en los pasillos, ¿verdad? Yo, como te digo, negativo por parte del recurso humano, porque creo que el nepotismo y el planillerismo le golpea la moral a los funcionarios de bien, y digamos negativo en ese sentido y positivo en el sentido de que creo que se va a aprobar esta modificación de la ley de nepotismo. Específicamente, ¿qué es lo que yo propongo? La ley de nepotismo es una ley cortita y muy sencilla, tiene 6 artículos, pero en el artículo 1 es donde está la trampita, Cristian. Sí. ¿Por qué? Porque en el artículo 1 dice definición: a los efectos de la presente ley se entenderá por nepotismo cuando una persona facultada para nombrar o contratar en cargos públicos le contrata a su pariente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el secreto acá para que la gente entienda, hablando claro, cómo se dice, ¿verdad? ¿Qué quiere decir facultada? Dice, se entenderá por nepotismo cuando una persona facultada para nombrar o contratar. ¿Quiénes son los funcionarios públicos que están facultados? Los ordenadores de gastos, gobernadores, intendentes, ministros, presidente de las cámaras legislativas de diputados y senadores. Yo, por ejemplo, Cristian, como diputado, no presidente de la Cámara, simplemente un diputado nacional, yo no tengo la facultad de nombrarla a nadie ni de contratarla a nadie, técnicamente. Es por eso que la excusa de mis colegas es, yo no le contraté, Sí. el presidente le contrató. Yo no firmé el contrato, te dicen. Yo no estoy facultado para contratarla a nadie, te dicen. Y lastimosamente tienen razón, porque encontraron la trampita, encontraron y aplican la trampita de la ley de nepotismo. Entonces, la modificación es muy sencilla. En vez de que diga que nepotismo será cuando una persona facultada para nombrar o contratar en cargos públicos le contrate a su pariente, tiene que decir que cuando una persona utiliza sus atribuciones, sus facultades o influencia para nombrar o contratar en cargos públicos a sus parientes. Yo creo que con esas 3 palabras, atribuciones, facultades o influencia, se expande el espectro de lo que es nepotismo. Porque leyendo esta ley, te das cuenta que precisamente lo que buscaban era quizás limpiar las municipalidades, que es muy normal que el intendente le contrate a toda su familia, quizás limpiar las gobernaciones, pero no se previó, o quizás a propósito, ¿verdad? La clase política de los periodos anteriores dejó esta ventana abierta de interpretación, que es lo que pretendemos corregir. Ahora, diputado, no podría incluirse, digo nomás, yo no, técnicamente no tengo ningún conocimiento, pero algo que indique el pedido de, escuché la palabra influencia, pero Sí. todos estos nepos entraron por pedido de,
sea, yo le pido al diputado Latorre que le asigne a mi hijo porque yo digo que él es de confianza para mí. Es decir, creo que ese pedido directo a lo mejor puede hacer tráfico de influencias, pero digo nomás, porque en algún momento echa la ley, echa la trampa, hay que ser lo más explícito posible, creo. Bueno, sin duda que echa la ley, echa la trampa, pero por lo menos estos casos vamos a prevenir. Y te explico por qué. Porque cuando yo quiero contratarle a alguien, por ejemplo, en mi despacho, yo necesariamente tengo que mandarle a recursos humanos por nota Mm, a quien le quiero contratar. Entonces, si en la nota está mi hermana o mi mamá o mi papá, ahí, digamos, esa es la prueba del acto de nepotismo. Hoy yo creo que existen esas pruebas. O sea, acá en el Congreso no se le contrata a nadie sin mandarle una nota a recursos humanos. O cómo claro. recursos humanos va a adivinar a quién contratarle. Ahora, ¿cuál es el problema? Inclusive con esa nota hoy, cualquier diputado o senador te puede decir, no, está bien, pero yo no le contraté. No es nepotismo. Yo no firmé el contrato, te dicen, ¿verdad? Por eso te digo, es un tecnicismo, me embore, pero Sí. tienen razón, lastimosamente, ¿verdad? Entonces, ya al utilizar tus atribuciones, facultades o influencia, ahí sí con la nota de recursos humanos vos podés decir, no, pero vos pediste por tu primo, o por tu hermano o por tu pariente, ¿verdad? Y ahí ya, digamos, se comprueba el acto de nepotismo. Posiblemente en marzo nosotros vamos a tocar este tema. Yo estoy hablando con los colegas para que en el primer orden del día del periodo parlamentario de 2024 se toque este tema, o sea, que esté en el primer orden del día. Inclusive mi modificación ya tiene la firma de Dani Centurión, que es colorado, y tiene la firma de Ábalos Mariño, que es liberal. O sea, se están sumando jugadores de la clase política, quizás entre comillas tradicional. Ábalos Mariño, por ejemplo, un Mm. liberal que a mí me sorprendió. Es un señor que tiene muchísima experiencia legislativa. Este es su tercer periodo, o sea, ya conoce bien el Congreso. Y me sorprendió porque no es ningún acomodado, o sea, se pasa trabajando. De hecho es miembro de la comisión permanente, vicepresidente ahora mismo, o sea, trabaja el año corrido. Y bueno, a mí digamos, vi con buenos ojos cuando me llamó y me pidió sumar, o sea, se puso a disposición para realizar la modificación. Y lo mismo hizo Dani Centurión. Y yo siempre creo que mientras más mejor, sobre todo a la hora de salir a conseguir votos, va a sumar que trabajemos en equipo. Uno del Partido Colorado, uno del Partido Liberal y uno de la Tercera Fuerza. Diputado, te pregunto técnicamente, ¿es indefectible presentar la nota para pedir a alguien? Pregunto esto porque a lo mejor si no es indefectible puedo hacer un pedido verbal, Recursos Humanos se comunica con esa persona, le trae y no queda evidencia para poder luego castigar. No, mira, yo te explico algo y te pido por favor, casi como un favor, que ustedes le mantengan informado a todo Oviedo y alrededores. Mm, En marzo no solamente se va a tocar el proyecto de ley de la modificación de la ley de nepotismo. Aparte, se va a tocar la ley de la carrera de la función pública. Ese proyecto de ley, el propio presidente de la República pidió que se toque en marzo. Entonces, digamos, es prácticamente un hecho. mm. El líder de bancada del Senado de Honor Colorado también ya adelantó que se va a tocar en marzo. ¿Por qué te menciono esto? Porque todo lo que está pasando hoy, si bien nepotismo y la ley de nepotismo toca protagonismo, en realidad lo importante es que hayan reglas claras. Y la ley de la carrera de la función pública va a aclarar todas estas reglas. Volviendo a tu pregunta, ¿necesariamente hay que mandar la Mm. nota? No. Y te explico por qué, Cristian. En el 92, cuando se toca nuestra Constitución, en el artículo 200, te voy a decir exactamente, atendé esto, es muy loco. Yo ahora investigando todo el tema de nepotismo, fue que me encontré con esto y no podía creer. A la pucha, se me borró, Gerard. En el artículo de la Constitución, bancame con un ratito. Sí. Acá tengo. En el artículo 200 de la Constitución Nacional dice:
de las elecciones de las autoridades. Cada cámara constituirá sus autoridades y designará a sus empleados, dice. Sí. O sea, no es que los nepos entraron sin concurso. En el Congreso no se concursa. ¿Podés creer? O sea, no es que es una excepción. Entonces, después hay otro que es muy interesante, que dice el artículo 185. Dice, las cámaras van a sesionar en los casos previstos en la Constitución o en el reglamento del Congreso, dice. Sí. ¿Vos podés creer que el Congreso Nacional no tiene reglamento? Porque volviendo a tu pregunta, vos me decís, es necesario mandar por nota, esto tendría que estar en el reglamento. Claro. Pero no tenemos. Literalmente no tenemos. Tenemos un reglamento de sesiones, que es cuando sesionamos los miércoles. Pero un reglamento del Congreso de cómo se contrata, cuánto va a ganar cada funcionario, eso no existe. Es por eso que hoy vos tenés, por ejemplo, un jefe de despacho que gana 6 millones, otro que gana 15, otro que gana 25 y otro que gana 31. Porque depende de la caradurez de cada legislador. Eso tiene que estar todo reglamentado. Y todo eso se va a tocar en la ley de la función pública en marzo. Si tu equipo quiere, me escríbame al WhatsApp y yo te paso por PDF el proyecto de ley. Este es un proyecto de ley que mandó Mario Abdo ya, no se tocó, se cajoneó. Yo le pasé a un abogado amigo mío y me dijo, Rubén, es demasiado bueno para ser verdad. O sea, la ley es buenísima, estaría regulando un montón de cosas que hoy no se regulan. Y hay que comenzar a socializar entonces eso, diputado. Sí, en marzo se va a empezar a debatir, es una ley de más de 150 artículos, yo no creo que se apruebe de una, pero el hecho de que ya esté en el primer orden del día para mí es importante, yo voy a hacer las gestiones para que estén. La modificación de la ley de nepotismo y la ley de la carrera de la función pública. Es demasiado importante. Como te digo, por ejemplo, otro punto que yo propongo dentro de la carrera de la función pública que tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora. Cristian, cargo de confianza. Sí. Yo tengo cargo de confianza. En otros países, el cargo de confianza no puede luego, no tiene la posibilidad de ser nombrado, no puede ser funcionario permanente. Claro. Es que no tiene sentido luego, porque si es un cargo de confianza, en teoría entra contigo y después sale contigo. ¿Por qué se quedaría? Si es tu confianza. Tu confianza, claro. O ya no estás más, después te va. Pareciera lógico, pero acá no. Acá los cargos de confianza entran ya nombrados. Y después el diputado se va y se queda ese tipo. Y el diputado después de repente es senador y lleva a otro de su cargo de confianza y se va quedando así gente en la función pública. Claro, así mismo. O si no, ponerle que el diputado hizo 5 años en diputados, 5 años en senadores y después se retira. Pero ya está viejito. El tipo dejó acá 30, 40 personas que nosotros tenemos que seguir pagándole. Es una estupidez rotunda. Eso es que se llama gasto rígido. Y hoy el presupuesto general de la nación tiene un 100% de gasto rígido. O sea, de cada 100.000 guaraníes que vos pagás de impuestos, Cristian, 100.000 guaraníes se va a gasto rígido. Se va casi el 70% a sueldos de los funcionarios públicos y después el resto del 30% se va al bicicleteo, a los intereses de la deuda. Todo lo que vos quieras hacer como país, escuelas, rutas, hospitales, policías, necesariamente tenés que pedir plata prestada, porque nuestros impuestos no alcanzan, porque se utilizan nuestros impuestos para sostener la estructura partidaria de la clase política tradicional, de todos los colores. Esto no tiene color. Como decía mi abuelo Humberto era daltónico, él veía blanco y negro. Entonces él me decía, yo tengo una ventaja políticamente, yo no veo los colores, son todos iguales, me decía. Y es así. Ahora, diputado, hay una cuestión que he visto que hablaste con el diputado Raúl Latorre, el presidente de la Cámara de Diputados, pero creo que aquí hay una cuestión también que tiene que ver con el abuso del poder, porque si bien es cierto, la ley de nepotismo permite que una diputada o un diputado pida por su hijo y ella no es la que firma, el que firma es el presidente de la Cámara de Diputados, yo creo que constituye esto un abuso de poder. Es decir, la ley no me limita y voy a hacer yo lo que yo quiero, y se convierte en un festival como es ahora. Sí, sin duda, pero
la responsabilidad es personal. Yo en este caso no le tiro la responsabilidad a Raúl Latorre, porque Raúl Latorre no elige quién forma nuestro equipo, nosotros elegimos. Y él no me puede decir a mí, yo como colega, porque si bien es el presidente de este cuerpo colegiado, somos pares. O sea, es de igual a igual el trato. Entonces, si yo le pido por alguien, él no me puede decir a mí no, ¿verdad? Porque encima otra vez, él no constituye, digamos, ninguna infracción, porque no es pariente de él. Acá los caraduras son los que piden por sus parientes, no el presidente. Sí, pero cuando se pide por la esposa, por las dos hijas y por un hijo y después el cuñado, al presidente, pero no le llama la atención y dice, parar un poco. No, y no sé qué pensará el presidente, ¿verdad? Pero claro, por eso te estoy hablando de un abuso de poder. La ley no le limita, pero él va hasta... Yo hablé con él y le dije, Presi, esto no es todo, o sea, esta responsabilidad cae en tu espalda al pedo. Le dije, habla con los perros, habla con los perros. Yo no sé en qué mundo viven que pensaron que esto iba a pasar desapercibido. Quizás en los 90 esto pasaba desapercibido, pero en pleno 2024 la gente y la prensa no te va a permitir hacer esta clase de cosas. Yo cuando empezaban a saltar los casos yo no podía creer. O sea, yo decía, ¿cómo pico en tu propio despacho? O sea, no puede ser, ¿verdad? Pero bueno, esto se va a corregir con esta ley y por lo menos yo siento que ese es mi trabajo, ¿verdad? O sea, mi trabajo no es estar haciendo juicio de valor, ni presentarme como el impoluto, ni nada. O sea, mi trabajo es legislar, corregir los errores, mirar para adelante y tratar de dejarle a mi hijo un mejor país. Entonces, para adelante, ahora, en menos de 60 días, esto puede estar corregido. Corregido de aquí para adelante, porque la ley no es retroactiva. Estos tipos van a seguir ahí. Así es. Así mismo. Saludándolo al diputado Néstor Castillo, aunque ya por los medios nacionales te escuchábamos decir de que tal vez lograr el acompañamiento de tus pares va a ser un poco complejo, porque muchos de ellos están en esa situación hoy de verse beneficiados con los privilegios que les permite el cargo. Sí, vamos a ver qué tal. Yo termino ahora a las 10, tengo una reunión con mi abogada, vamos a repasar la modificación de la ley y después de ahí ya me reúno con Ábalos Mariño y con Dani Centurión para presentar mañana en la comisión permanente esta modificación. Y a partir de ahí hacemos las gestiones para que esté en el primer orden del día y empezamos a hacer lobby con los colegas para que acompañen. Yo tengo mucha esperanza porque, como te digo, arriba en el Senado, Bachi Núñez también presentó una modificación. Yo me junté con él, le dije, no me convence, pero él tiene la intención de modificar. Eso es una muy buena señal porque ellos tienen mayoría. Entonces, si ellos acompañan, ya se aprueba. ¿Hay coincidencias entre lo que vos planteás y lo que plantea Bachi? Más o menos porque el senador mantiene solamente esa oración que dice, se entenderá por nepotismo cuando una persona facultada para nombrar o contratar en cargos públicos realiza estos actos. O sea, solamente otra vez llega una facultada. Sí, así mismo. Yo le comenté esto. Le dije, acá pues está el problema, le digo, facultada. Nosotros no estamos facultados, entonces yo puedo utilizar otra vez esa excusa, le dije el día de mañana. Y él me dice, y bueno, modificame, dice, yo te apoyo, metele. Ajá. Ahora, precisamente, este tipo de iniciativas que tal vez inician o tienen su origen con el bloque de oposición, que prospere o que llegue a una adhesión del oficialismo ya es una cuestión sumamente compleja. Pero hay coincidencias con la ciudadanía, diputado, que se manifiesta y expresa en redes sociales favorables a todo lo que contribuya a mayor transparencia, menos corrupción, en fin. Pero ¿cómo percibís particularmente el hecho de que hoy tanto el presidente de la República como su equipo político no tienen una lectura coincidente con el pueblo, con la gente? Es decir, ¿el termómetro social a ellos les es totalmente indiferente? Mira, si hay una característica del político en general y del político paraguayo en particular, es una desconexión total con la realidad.
Esa es una característica tradicional del político paraguayo. De hecho, que en parte es por eso es que yo decidí meterme. O sea, yo estaba muy tranquilo en el sector privado y me vine a meter a este quilombo monumental, precisamente porque no me sentía identificado con mis representantes. Y en pandemia para mí fue el mensaje más claro. En pandemia, la clase política nos miró a los ojos y nos dijo: ustedes se pueden prender fuego, que a nosotros nos da igual. O sea, yo sentí que no estuvieron a la altura en gestiones, a la hora de negociar las vacunas, a la hora de invertir en salud, no estuvieron a la altura. A la hora de ajustarse los cinturones. Cristian, Néstor, todo el país, todo el sector privado se ajustó los cinturones. Toditos. No importa que sean millonarios, clase media, todos. Menos ellos. Entonces, para mí, ese fue un mensaje que a mí me indignó demasiado. Me sentí muy vulnerable y ahí yo dije, bueno, ya está, digamos, me tengo que involucrar, ¿verdad? Pero más allá de eso, a mí me gustó, digamos, la respuesta del presidente Santiago Peña, porque a él le pregunta por el caso de, si no me equivoco, de Beto Velar. Sí. Y él dice: yo no quiero opinar de un caso en particular, porque este no es el problema de fulano o fulana. No es que es una excepción, este es un problema sistémico, de todos los colores. Entonces, ¿cómo se soluciona? Con la ley de la función pública, dice él. Y quiero que se toque en marzo, digo. O sea, realmente, digamos, más allá de sentarse a hacer un juicio y juzgar y demás cosas, como te digo, es mejor directamente atropellar y solucionar. A mí me encantó que el propio presidente diga: en marzo vamos a tratar la ley de la función pública. Es una gran oportunidad la que tenemos en marzo. Toca esperar marzo, Rubén. Lastimosamente, el receso parlamentario es una locura. Yo me estoy por volver loco. Es muy extenso. Muy extenso. Vos sabés que todas las juntas departamentales adoptan lo que ustedes hacen allí y también van con los 3 meses de receso parlamentario. Y te cuento, ya que vos tenés siempre iniciativa innovadora, te cuento que aquí en el departamento de Caguazú un presidente de la junta departamental va a proponer la reducción del receso parlamentario. A lo mejor también eso se pueda dar, a menos que esté esto con rango constitucional ahí en la Cámara. Está lastimosamente, Cristian. Lo primero que yo hice fue eso, lo primerísimo. Yo llegué, le junté a unos cuantos abogados y le digo: ¿cómo podemos achicar el receso parlamentario? Y me dice: tenía que cambiar la Constitución. Y eso Bueno. es un quilombo. Sí, sí. Y bueno. Rubén, te agradecemos mucho por tu tiempo, por estos datos. Producción te va a contactar para que puedas pasar el proyecto de ley después, por favor. Hecho, con gusto. Un gran abrazo nuevamente a toda la gran familia Oviedo. ¿Conoces Coronel Oviedo, Rubén? Sí, por supuesto. La familia de mi mamá, los Orrego Conigliaros son de allá. Ajá. Entonces sí, vamos mucho. Bueno, gracias por tu tiempo y por estos datos. Rubén Rubín, él es diputado